Hola, soy el Dr. Apari y hoy te voy a hablar de un tema que podría cambiar tu vida o salvarla. ¿Sabías que muchas personas están andando por la calle con una enfermedad del corazón sin saberlo? Y lo más grave de todo esto es que algunas de esas personas ignoran algunos síntomas pensando que se trata de estrés, cansancio o algo pasajero. Yo sé que este tema te asusta, pero hablar de esto también empodera. Porque mientras más sepas, puedes cuidarte tú y tu familia. Así que si estás aquí, quédate hasta el final. Y si este tema te parece importante, te pido a que te suscribas, le des me gusta al video y lo puedas compartir. Este video podría salvar la vida de una persona. La cardiopatía no solo se refiere a una enfermedad, es un conjunto de condiciones que afecta el corazón. Entre las más comunes tenemos las siguientes: la cardiopatía isquémica, los famosos infartos; la insuficiencia cardíaca, las enfermedades valvulares; cardiopatías congénitas. En todas estas enfermedades el corazón deja de funcionar como debería. Y aquí te va un dato clave: muchas de estas enfermedades podrían controlarse o prevenirse, pero si no las detectas a tiempo, las consecuencias podrían ser fatales. Dolor en el pecho. No es cualquier dolor. Suele sentirse como una opresión o presión en el centro del tórax. A veces este dolor se irradia al brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda. Muchos mencionan: doctor, sentí como una fuerte opresión que presionaba mi pecho. Esta descripción podría sonar un poco exagerada, pero es real. Falta de aire. La disnea se puede sentir al realizar pequeños esfuerzos o incluso en reposo. Palpitaciones irregulares o rápidas. El corazón empieza a latir como loco sin motivo aparente. Cansancio extremo. No es una simple fatiga, es una sensación de ahogamiento que se puede dar incluso durmiendo bien. Hinchazón de piernas y tobillos. El corazón falla y no puede mover bien los líquidos. De esta forma genera un edema periférico. Si notas que por las tardes tus zapatos te quedan más apretados de lo normal y sientes una hinchazón de los tobillos, no ignores este síntoma. Síntomas engañosos que confunden. Estos son los síntomas que más preocupan a las personas debido a que los suelen confundir con otras enfermedades, como por ejemplo gastritis, estrés o ansiedad. Por ejemplo, la presencia de dolor a nivel del epigastrio, a nivel abdominal, asociado a náuseas y vómitos, podría hacerle pensar a una persona de un problema de indigestión, pero también podría ser signos de una enfermedad cardíaca, por ejemplo de un infarto. En urgencias y emergencias se ha visto muchos casos de personas que llegan con una sensación de dolor a nivel abdominal en el epigastrio, terminando siendo diagnosticados por infartos. Sudoración fría repentina, la cual aparece de la nada, sin realizar esfuerzos, sin la presencia de calor. Sensación de angustia o miedo a morir. Es un síntoma real, no es un síntoma psicológico, es el cuerpo avisando que algo grave está pasando. Mareos o pérdida de conciencia. Ojo, un mareo o un desmayo nunca es normal, siempre va a requerir una evaluación médica. Ojo, hay personas que hoy en día no están con nosotros porque pensaron que solo se trataba algo del estómago o un simple cansancio. No cometas ese error. En mujeres, los síntomas de infartos o insuficiencia cardíaca suelen ser más silenciosos. En vez del clásico dolor en el pecho, ellas pueden presentar lo siguiente: dolor de cuello o mandíbula, fatiga extrema, náuseas, sensación de indigestión, mareos, dificultad para respirar. Muchas de estas pacientes han sido diagnosticadas de ataque de pánico y han sido dado de altas, lo cual fue un error. La medicina debe escuchar más a las mujeres. Estadísticas reales. Aquí en mi país, Perú, las causas cardíacas son una de las principales causas de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 muertes se debe a enfermedades cardiovasculares.
Y lo más sorprendente es que hasta el 80% de estas muertes se pueden prevenir con educación y chequeos médicos. Por ejemplo, recuerdo a un paciente de 42 años que no tenía diabetes ni sobrepeso y que llegó a urgencias refiriendo un dolor en el hombro. Luego de realizarse electrocardiograma, se diagnosticó de un infarto silencioso. Nunca te confíes solo por verte saludable. Consulta médica inmediata. La realización de un electrocardiograma. La realización de un ecocardiograma. Exámenes de sangre para identificar las troponinas y un perfil lipídico. No te automediques, no tomes analgésicos porque ocultarías el dolor. He visto personas que han utilizado ibuprofeno para calmar el dolor muscular, pero solo enmascararon el síntoma generado por un infarto. El tiempo que perdieron les costó caro. Este video no es solo para ti, compártelo con tus hermanos, tus padres y amigos. Diles, mira esto porque podrías estar ignorando algo grave. Hay miles de personas que no tienen acceso a un médico, pero sí tienen acceso a YouTube. Recuerda, la cardiopatía no siempre avisa con una alarma fuerte. El cuerpo sí habla si lo sabes escuchar. Hoy aprendiste de síntomas que podrían salvarte la vida. Es tu turno de compartir este mensaje. Dale like si te sirvió, suscríbete a este canal y compártalo si te gusta recibir medicina basada en evidencia científica, sin adornos ni mentiras. Activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba nuevos videos. Y dime en los comentarios si has sentido alguno de estos síntomas que te he mencionado. Y aparte, mencióname qué otros temas te gustaría que aborde. En este canal no vas a escuchar sobre jugos mágicos ni te voy a mentir. Vas a escuchar medicina basada en evidencia, con un sustento científico. No te olvides, soy el Dr. Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. Hasta pronto.